Bienvenidos a todos, buenas noches y sobre todo feliz año a todos y después de este parón vacacional que ya queda el último sprint del curso, nos quedan menos de 2 meses ya para terminar esta asignatura y bueno, pues vamos a ir terminando ya, que he visto que habéis presentado todas las actividades que estaban pendientes y he visto que en vacaciones, bueno, pues no ha habido demasiada actividad en las tutorías, con lo cual entiendo que os habéis tomado un poco de descanso por las fechas que eran, ¿no? Espero que hayáis pasado buenas, felices fiestas y bueno, pues un feliz 2016 a todos. Vamos a empezar, que tengo, aparte del tema que nos ocupa de provisiones, quiero comentaros bueno, a final de año una novedad legislativa que afecta a lo que vimos en la última sesión, que es la parte del reparto de resultados y también afecta al inmovilizado intangible. Entonces vamos a verla primero esta, si os parece bien, y luego ya seguimos con las provisiones, que es el tema que en realidad nos ocupa hoy. Pero quería informaros de esto porque, además, bueno, luego cuando hablemos de contabilidad de sociedades, os, os lo volveré a contar. Pero bueno, para que tengáis ya una idea de esta novedad normativa que es bastante relevante y afecta al fondo de comercio. Bueno, eh, afecta al inmovilizado intangible y a la aplicación del resultado. Hasta 31 de diciembre de 2015 y desde que salió, desde que entró en vigor el nuevo plan, que fue 1 de enero de 2008, el inmovilización intangible podía ser de vida útil definida o de vida útil indefinida. El primero era amortizable y el segundo, como sabéis, solamente sujeto al eventual deterioro. El fondo de comercio, que es un inmovilizado intangible según el plan, se entendía como activo intangible de vida útil indefinida y por tanto no se amortizaba, pero había una salvedad que hacía el plan y obligaba a dotar, como sabéis, una reserva indisponible equivalente al 5% de ese fondo de comercio anualmente del beneficio. Es decir, de manera que en 20 años estaría dotada una reserva que sería igual al 100% de ese fondo de comercio. A final de año ha salido una normativa y es a partir de 1 de enero de 2016 y son por dos lados. Por un lado, la ley de auditoría de cuentas. La ley de auditoría de cuentas elimina esa categoría de activos indefinidos, activos intangibles, inmovilizados intangibles de vida útil indefinida, los contempla todos como activos intangibles de vida útil indefinida y dice que cuando la vida útil no sea estimable de una manera fiable, se da un plazo máximo de 10 años. O sea, es decir, aquí corta por los años y dice, bueno, no se puede estimar de manera fiable si son 5, 10, 7, 8 años. Entonces, ahora corta por lo sano, desaparecen los activos intangibles de vida útil indefinida, todos son de vida útil definida. Y cuando no sabemos cuál es, no se puede estimar, pues se toma 10 años. Aquí volvemos un poco al pasado, es decir, en el plan antiguo también se tomaba una referencia parecida. Bueno, si no sabemos cuál es, 10 años y ya está. Y en cuanto se refiere al fondo de comercio, solamente podrá figurar, eso sigue igual, cuando provenga de una combinación de negocios y sea adquirido a título oneroso, es decir, con un coste para la empresa, y presume una vida útil de 10 años. Es decir, y bueno, como siempre, en la memoria se informará sobre los plazos y métodos de amortización de los activos intangibles, pero presume 10 años para el fondo de comercio. Bien, también este cambio en la ley de auditoría de cuentas ha tenido su reflejo en la normativa fiscal del impuesto de sociedades. Lo que pasa es que de una manera un poquito diferente. Y lo explico. En el impuesto de sociedades, en cambio, no nos va a dar 10 años, sino que nos va a dar 20. Es decir, el límite máximo son 20 años, es decir, un 5%. Y va a hacerlo también extensible a cualquier tipo de activo intangible. Es decir, aquí es mucho más restrictivo. Ya sabéis que a Hacienda le gusta recaudar un poco más. Entonces, cuanto más baja sea la amortización, evidentemente, más bajo será el impuesto y, por tanto, más rentable para ellos, en cierto modo. Entonces,
en vez de limitarlo a 10 años, el límite máximo son 20, o sea, un 5% del importe del fondo de comercio y, en general, de cualquier activo intangible sin vida útil estimada, se hará en un 20%, en un 5%. ¿Sí? O sea, como veis, es un cambio bastante importante, sobre todo, por ejemplo, afecta no solo afecta a la parte de amortizaciones, a la parte de cálculo de deterioros y a la contabilización de los inmovilizados, sino también al reparto de beneficios. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora con aquellas reservas que estaban dotadas por fondos de comercio? Bueno, pues que como ahora empezarán a ser, eh, cuando se empieza a amortizar el activo intangible, mayores que ese fondo de comercio, pues en la parte que esté al fondo de comercio neto, por su valor neto contable, que será el valor neto, el valor que fue registrado inicialmente menos la amortización acumulada, esa parte irá siendo una reserva disponible hasta que en 10 años, contablemente, en 20 años fiscalmente, será totalmente disponible. O sea, contablemente será disponible en 10 años. Habrá, por tanto, si optamos por la amortización contable de 10 años en el fondo de comercio, que es lo que nos obliga a la auditoría, pero solo podemos amortizar en 20, habrá una diferencia temporaria a efectos de impuestos de sociedades, que eso ya lo veréis en el impuesto, en la asignatura de impuestos sociedades, por esa diferencia entre la amortización contable y la amortización fiscal, que en este caso es prácticamente obligatoria. O sea, no hay opción a decir, bueno, no, yo amortizo fiscalmente, bueno, pues amortizar fiscalmente en 10, no, pues amortizar fiscalmente en 5 como máximo, pero la ley de autoridad te obliga a amortizar en 10, con lo cual siempre habrá una diferencia temporal. Con lo cual, bueno, os la quería presentar, la veremos más adelante en la parte del impuesto en la parte de contabilidad de sociedades, que es la asignatura que empezamos la semana próxima. Volveremos a ver esta parte del reparto de dividendos con un poquito de detalle y operaciones de ampliación y reducción de capital. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Empezamos bien el año, ¿no? ¿No tenéis preguntas? Bien, perfecto. Bueno, pues seguimos adelante. Bueno, vamos a hablar de las previsiones. ¿Qué son las previsiones y cuándo y por qué se reconocen? Bueno, las previsiones son un pasivo. Y en el nuevo plan, en el plan contable, las provisiones solamente son pasivos. No hay provisiones por deterioro de valor o por depreciación de activos. Esas son deterioros de valor. Provisiones por depreciación desaparecen. Solo son pasivos. Pero no son pasivos determinados y definidos. Son, en cierto modo, indeterminados. En uno de los aspectos. O bien su importe, es decir, es estimado, o en la fecha en que se cancelará, o bien en los dos. Puede ser que sean indeterminados en los dos. Y además tienen que cumplir 3 condiciones para poder ser registradas contablemente. Uno, que existe una obligación actual aunque probablemente el esposo sea futuro, por ejemplo, por un litigio, una reclamación de un trabajador, un tema medioambiental, etcétera. Es muy probable que se requiera salida de recursos, es decir, habrá que liquidar esa obligación y se puede hacer una estimación más o menos fiable de la cuantía de la obligación. Hay una diferencia. Muchas veces hablamos de provisiones y otras veces hablamos de previsiones contables. Voy a hablar un poquito aquí de las provisiones, que son otra categoría de operaciones contables. Las previsiones son un gasto de ingreso pasado o presente cierto 100%, con una probabilidad 100%, pero que está pendiente de justificar. Es decir, nos falta la factura, nos falta el ticket, nos falta algo que justifique ese gasto. Pero los conocemos con certeza. Entonces, no se registran con una cuenta de provisión, sino que se registran con una cuenta de facturas pendientes de emitir o de recibir, ¿vale? Recibir en el caso de gasto, emitir en el caso de ingreso, que se puede utilizar, aunque el plan no las define, las cuentas 4009, 4109, 4309 u otras que cumplan similar función. Y en el momento en que recibamos la factura, lo cancelaremos en estas cuentas.
Las previsiones. No, las previsiones son simplemente, por ejemplo, tú sabes que eh, has incurrido en el gasto de la luz, sabes cuál es el importe, pero la factura no te ha llegado y no la puedes contabilizar. Entonces tienes una previsión que puede ser aproximada. Tú dices, bueno, en base a todos los meses anteriores sabemos que el gasto es 50. Bueno, pues yo puedo contabilizar una previsión por 50 contra facturas pendientes de recibir. Cuando llegue la factura, yo daré de baja previsión y contabilizaré la factura entera. Pero al cierre puedo reflejar el gasto total. O igualmente también, por ejemplo, con los ingresos. Puede que por circunstancias de un contrato yo no pueda emitir la factura hasta determinada fecha, ¿no? Bueno, pues puedo dejar el ingreso registrado contra una cuenta de facturas pendientes de emitir. En el momento en que yo, por el contrato, pueda emitir esa factura, a mí, Lorena, no me gusta la 555 para esto. No me gusta personalmente. Porque así lo tengo muy individualizado, que son facturas pendientes de emitido, es decir, porque 555 es un poco cajón desastre. Para mí, si a ti te resulta útil, lo puedes hacer. No hay nada. Suele ser más para cosas que están pendientes de conciliar y pendientes de que no encontramos la contrapartida. Pero algo que sabemos, pues lo podemos colocar aquí. Sabemos que va a ir en el balance de un sitio y bueno, simplemente al recibir la factura o al emitir la factura, simplemente lo damos de baja. Se usa mucho, por ejemplo, hay empresas que por la liquidación del IVA, que emiten las cuentas, las tenéis aquí en la pantalla: 4109, 4009 y 4309. Como contaba, hay empresas, sobre todo empresas que se dedican a servicios, prestación de servicios, que emiten facturas mensuales, que por el tema del IVA, en vez de emitir las facturas los días 30, emiten la factura del mes pasado el 1 del mes siguiente. Bien, en ese momento pueden registrar el importe del beneficio, del ingreso, el día 30 del mes. Bueno, eso era respecto a justificación de las provisiones. Bueno, para poder registrarlas tienen que estar justificadas por disposiciones legales, contractuales u obligaciones implícitas o tácitas. Implícita o tácita se produce por una expectativa válida creada por la empresa respecto a terceros. Puede ser que no haya un contrato como tal, pero se ha creado una expectativa de algún tipo, una promesa, un compromiso de asumir una obligación. Por ejemplo, si vamos a tener una concesión, pues al final de la concesión, o de poder rehabilitar, o de dejar aquello en perfectas condiciones, o por ejemplo de construir un parque o alguna cosa social, ¿no? Pues esa es una obligación implícita, que a lo mejor no está contractualmente, pero hay un tipo de compromiso tácito. Bueno, se registra una previsión siempre que haya la probabilidad de existencia de la obligación sea mayor que la probabilidad de no existencia. Y los auditores, por ejemplo, suelen exigir que al menos la probabilidad de existencia sea aproximadamente el 75%. No sabemos cómo medirlo muy bien, pero que sea una probabilidad elevada. Siempre mucho más del 50% y deseable el 75% para registrar esa provisión. En caso de que no haya una probabilidad de existencia muy alta, pero haya una posibilidad, se informará en la memoria sobre contingencias. Por ejemplo, pueden ser contingencias fiscales. Aunque la empresa cumpla con todas sus obligaciones fiscales, puede haber una posibilidad de, por alguna interpretación normativa por parte de la inspección o de la autoridad fiscal, que tengamos que desembolsar una cantidad. O temas medioambientales. Aunque la empresa cumpla, puede haber posibilidades, probabilidades de que un cambio normativo nos obligue a, bueno, pues hacer inversiones o incurrir en determinados gastos para cumplir con ciertas normativas medioambientales o laborales, de prevención de riesgos, etcétera. Con lo cual, bueno, si no estamos registrando la provisión, registraremos en la memoria, citaremos esa contingencia, el importe que puede ser, etcétera. Bueno, una pregunta, esta es para vosotros, a ver qué respondéis.
Si la probabilidad de ocurrencia de una obligación es de menos de un 50%, ¿qué registraremos? Una provisión, una previsión, una contingencia en la memoria, B y C son correctas o E, ninguna de ellas. ¿Podéis poner vuestras respuestas en el chat? ¿Alguien dice C? ¿Alguien dice E? Bien, pues la respuesta correcta la vamos a ver a continuación. ¿Alguien más anima a contestar? Bueno, pues vamos aquí a la última. La respuesta es C. Registraremos una contingencia en la memoria, es decir, hay una probabilidad baja, es decir, menor. La probabilidad de que ocurra es menor que la probabilidad de que ocurra, por tanto, no registraremos ni previsión. La previsión no tiene nada que ver porque la previsión es un gasto cierto, con lo cual no tiene nada que ver con esto, que es algo improbable, en cierto modo, con cierta probabilidad. La previsión, recordad que es un gasto cierto al 100%, y por tanto solamente la única posibilidad es una contingencia en la memoria. Registramos la contingencia, decimos el importe probable o las probables contingencias que pueda haber. Podemos hacer estimaciones, pero no es necesario, y citarlas en la memoria en el punto adecuado. ¿Sí? ¿Entendéis por qué es una memoria, una contingencia solamente? ¿Sí? Bien, pues seguimos adelante. Vamos a ver qué clases de provisiones hay, que hay muchas categorías y antes había más todavía, pero en el nuevo plan tenemos solamente, en el plan de 2008 solamente tenemos unas cuantas, que han desaparecido algunas que luego comentaré algunas. En primer lugar, provisiones para retribuciones y otras prestaciones al personal. Generalmente aquí van relacionadas con contratos de seguro, planes de pensiones y que no están relacionadas con pagos basados en acciones o instrumentos de patrimonio como stock options, etc. ¿Qué son? Pues retribuciones a largo plazo de prestación definida, es decir, planes de pensiones en los que a los beneficiarios se les pagará un importe definido, es decir, no se aporta una cantidad definida cada año, que sabéis que eso no va a provisiones, eso va a gasto cada año, sino que se aporta una cantidad o se va dando una cantidad de gasto y se va ajustando con las pérdidas actuariales, etcétera, en función del valor actual de esas obligaciones. ¿Por qué? Porque al vencimiento, o sea, cuando los beneficiarios tendrán, por ejemplo, derecho a recibir un importe X, o dos veces su salario, o una vez su salario, o un importe determinado. No es que lo que nosotros aportemos cuando valga X es lo que recibirán, sino que ese importe determinado es lo que recibirán. Con lo cual, el valor actual de esa provisión va a ir variando en función de las condiciones de mercado, de la edad de la plantilla, etc. Prestaciones por incapacidad, de mismo modo, también pueden estar reflejadas de la misma manera, un importe determinado, que también aquí hay mucha parte de cálculo de seguros porque, bueno, cuánta gente puede entrar en incapacidad, e indemnizaciones por cese de contrato o por despido. Como sabéis, la provisión correspondiente a reducciones a largo plazo de prestación definida se cuantifica en función de los activos afectos. Es decir, según el valor de los activos afectos, tenemos que ir ajustando cada año la provisión para ver si tenemos que dar pérdidas o algún beneficio, etc. Provisiones para impuestos. Ese importe de deudas tributarias cuyo pago es indeterminado en cuanto a su importe exacto o a la fecha en que se producirá y que dependerá del cumplimiento o no de determinadas condiciones. Eso puede ser pues por nueva normativa que nos afecte o por impuestos o tributos que han salido y que, por ejemplo, hayamos recurrido, o que tengamos inspecciones en marcha que estamos recurriendo ante los tribunales y, por tanto, tenemos una provisión ahí por si, bueno, no nos dan la razón los tribunales y tenemos que al final pagar.
Para otras responsabilidades son provisiones legales y no están incluidas en otras cuentas y pueden ser por litigios en curso, indemnizaciones u otras obligaciones derivadas de avales, otras garantías. Y aquí también van las provisiones por indemnizaciones al personal. Es decir, si tenemos, no es una a largo plazo, sino hemos despedido a una persona ha cesado y ha puesto una demanda a la empresa, esta es una responsabilidad legal, no tiene nada que ver con prestaciones a largo plazo al personal. Es una indemnización, por tanto, esto va aquí, en esta categoría. Algunas personas lo incluyen en provisiones a largo plazo, pero no. Si es por una indemnización, un litigio, etcétera, va a ahorrarse eso. Aquí son generalmente las responsabilidades legales de tipo genérico. Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación de inmovilizado. Y generalmente estas son una provisión curiosa porque generalmente vais a ver que tiene un doble tratamiento. Por un lado, es el importe de los costes de desmantelamiento o retiro de inmovilizado y de la rehabilitación del lugar en que se asienta. Generalmente suele ocurrir mucho en concesiones administrativas. Por ejemplo, tenemos una concesión administrativa para explotar una central eléctrica durante 50 años o una central nuclear, que sabéis que son concesiones durante X años. Bueno, pues al final de la vida útil de la concesión, la empresa concesionaria tiene la obligación de retirar aquello, esas instalaciones y, bueno, pues volver a dejar aquello en perfectas condiciones de uso, pues como si fuera el terreno para el uso que se determine. Entonces, eso tiene un coste estimado que, bueno, como una provisión vamos a ir viendo su valor actual y calculándolo y actualizándolo cada año. La empresa incurre en esas obligaciones en el momento de adquirir inmovilizado o puede incurrir en estas obligaciones en el futuro. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? En el momento en que se conocen, no solamente constituye una provisión, sino que en ese caso incrementan el valor del activo afecto a esta provisión, es decir, el afecto relacionado con esta obligación, es decir, si es una central nuclear, si es una concesión administrativa, incrementa ese valor y se amortiza en ese plazo de vida útil que nos queda. Si es al inicio, el valor del activo, de la concesión administrativa, del inmueble, lo que sea, se verá incrementado en el valor actual de la provisión y cada año se incrementará la provisión, pero iremos amortizando esa provisión anualmente. Provisiones para reestructuraciones. Bueno, en este caso están relacionadas con los costes que surjan directamente de una reestructuración con dos condiciones. Que los costes son directos y necesariamente están relacionados con la reestructuración, es decir, son directos de la reestructuración y no están asociados con las actividades continuadas. Es decir, si fuéramos a la cuenta de pérdidas y ganancias, estos son los costes que irían asociados a resultados de operaciones interrumpidas. ¿De acuerdo? No con continuadas. Y bueno, se entiende por estructuración en este caso cualquier programa, plan planificado o plan de la empresa y bajo control de la empresa que produzca un cambio importante o significativo en el alcance de su actividad o la manera de llevar su actividad. Es decir, cerramos plantas, cerramos fábricas porque, por ejemplo, subcontratamos o bien porque nos llevamos fábricas al extranjero o porque, bueno, reducimos el volumen de la plantilla o el volumen de nuestros recursos, nuestros activos, pues por la caída de la demanda o por cualquier otro tipo de circunstancia. Los gastos se registran en sus partidas y se van llevando cada uno a la provisión cuando... Okay. Y además hay que informar en la memoria de su importe global. Provisiones para actuaciones medioambientales y son obligaciones o compromisos adquiridos por la empresa para prevenir o reparar daños medioambientales, salvo que sean aquellas que tienen su origen en obligaciones de desmantelamiento o retiro de inmovilizado, como hemos visto anteriormente. Estas pueden ser, por normativa medioambiental, la empresa está obligada en los próximos 3 años a hacer una serie de gastos para actualizar sus instalaciones o para mejorar el aislamiento, etcétera. Bueno, pues esto se provisionará en
ahora y, bueno, en el momento en que surja, se vayan ejecutando esos gastos según esas actuaciones, se irán desembolsando. Y la provisión es por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio, está también relacionados con pagos al personal generalmente y suele estar muy relacionado con los programas de stock options o de opciones sobre acciones para directivos y ejecutivos de la empresa. Y se separa esa provisión de las provisiones por prestaciones o retribuciones al personal a largo plazo. Siempre hay que diferenciar. ¿Sí? Bueno, pues estas son las clases de provisiones que hay. Como veis hay 7 y cada una tiene su destino diferente. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Tenéis preguntas? ¿No? Pues continuamos. Bien, gracias Lorena. Perfecto. Bueno, ¿cómo se valoran las provisiones? Muy importante la valoración. Se valoran por el valor actual, es decir, no vamos a valorar la provisión por el valor futuro. Sí, claro, cada provisión va a una cuenta diferente. Ahora en un momento veréis las cuentas, ¿vale? Las que van asociadas a cada tipo de provisión. ¿Mm? Como está diciendo, las provisiones no se valoran por el valor futuro, es decir, si yo en el futuro voy a tener que, por ejemplo, pagar por ese retiro, estimo que va a ser 100.000 euros, las costes de desmantelamiento, yo no voy a registrar como provisión hoy 100.000. Hoy registraré 100.000, si son dentro de 5 años, por ejemplo, actualizado a un tipo de descuento de la empresa, del coste de capital o el que se estime, actualizado a valor de hoy. Y cada año volveré a recalcular ese valor actual, porque claro, como pasará un año, el valor actual será diferente y esa diferencia va a gastos financieros, a una cuenta de gastos financieros por actualización de provisiones. Esos gastos financieros pueden ser bien por solamente el paso del tiempo, ya va a haber una diferencia, o también porque puede cambiar la tasa de descuento que la empresa utiliza. ¿Vale? Esta actualización no es necesaria si las provisiones son a corto plazo. Si las provisiones son a menos de un año, no es necesario llevar el descuento, con lo cual se pueden reflejar y registrar las obligaciones por su valor futuro, por el valor del coste estimado de que habrá que desembolsar. Y bueno, si en algún momento no se pueden compensar partidas, como veis en la tercera parte, no hay que compensar partidas. Es decir, si hay alguna compensación que tiene que recibir alguno, ese derecho de cobro no se compensará con el importe de la provisión a realizar. Bueno, ¿cuáles son las cuentas de las provisiones recogidas en el pasivo y en el plan general contable? Bueno, la cuenta 140 incluye la provisión para retribución a largo plazo del personal, 141 provisión para impuestos de índole fiscal, 142 provisión para otras responsabilidades, 143 provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación de inmovilizado, 144 actuaciones medioambientales, 145 reestructuraciones, 146 transacciones basadas en pagos de patrimonio. Estas son todas provisiones de largo plazo, es decir, van a ir en el pasivo no corriente de la empresa. ¿Sí? Van a ir justo en el balance se presentan las provisiones entre el patrimonio neto y las deudas a largo plazo. Deudas bancarias, otro tipo de obligaciones y bonos, etcétera. Y justo entre esos dos, van las provisiones a largo plazo. Habrá una parte de las provisiones, cuando se vaya acercando la fecha, o algunas provisiones que sean directamente a corto plazo. Por ejemplo, si es una indemnización de un trabajador, probablemente se resuelva en un corto plazo, o sea, si hay una provisión para responsabilidades, pues se contemplan en las cuentas, en la cuenta 529 y sus cuentas 5290, 5297 por los mismos conceptos. ¿Vale? O sea, si en su reflejo de largo plazo, su grupo 14, corto plazo, su
cuentas 529 y sucesivas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Evidentemente, más allá de esta distinción que hace el plan, más allá de este plan, es conveniente y muy importante individualizarlas, en el sentido de que es muy importante que si tenemos varias obligaciones, por ejemplo, por varias indemnizaciones de varios trabajadores, indemnizar, o sea, tener individualizada provisión, por ejemplo, cada trabajador o cada litigio, por ejemplo, en responsabilidades. Y si por retribuciones a largo plazo del personal tenemos distintas obligaciones y distintos acuerdos con distintos colectivos de la empresa por distintos motivos, sería conveniente tenerlas separadas, porque habría que actualizar unas y otras de manera separada, porque les afectará distinto. Los cambios a cada una sean de una manera distinta. ¿Sí? Es decir, es muy importante. Deterioro. Buena pregunta, Itami. En el plan antiguo, cuando había un cambio de valor en un activo, es decir, cuando un activo bajaba su valor mucho por cualquier circunstancia, hacía una provisión por depreciación de inmovilizado. Provisión por depreciación también de existencias. Es decir, eran todas provisiones por depreciación. ¿Vale? También era, en cierto modo, una cuenta de pasivo, porque iba a minorar el valor del activo, pero ese nombre ha desaparecido y ahora las provisiones simplemente son obligaciones. Como ves, no tienen por qué estar relacionadas con ningún activo en este caso. Son obligaciones por contingencias legales o por obligaciones que tiene la empresa a largo plazo. El deterioro es un cambio de valor. Simplemente es que hay un cambio de valor en un activo. Un activo ha perdido valor con respecto a lo que tenemos nosotros contabilizado por circunstancias de mercado, por circunstancias extraordinarias. Y entonces vamos a reflejar esa variación de valor, que es extraordinaria, minorando el valor de activo. Las provisiones estas, como ves, todas, ninguna minoran el valor del activo. La única que afecta a un activo es la provisión por desmembramiento, retiro o rehabilitación indemnizado, pero que en ningún caso minora su valor. Al contrario, va a aumentar su valor inicialmente para que luego ese valor se vaya amortizando, incluyendo ese importe de esa provisión. Así que el deterioro simplemente es una reducción del valor de los inmovilizados, mientras que la provisión es el reflejo de un posible pasivo o un más que probable pasivo de la empresa futuro. La única diferencia con otros pasivos de la empresa es que este es incierto bien en su importe o bien en la fecha de cancelación, que por tanto, pues podemos estimarlo, pero no sabemos a ciencia cierta cuándo ocurrirá. En cambio, en el deterioro de valor no hay ninguna obligación de la empresa, es simplemente que un activo de la empresa ha perdido valor y por tanto tenemos que reflejar esa disminución o reducción de nuestro activo. Es decir, el deterioro es una reducción de activo, en cambio la provisión es un incremento del pasivo. Son dos cosas totalmente diferentes. Es cierto que anteriormente en el plan de que veníamos se llamaba provisiones a esas variaciones de valor, pero en el nuevo plan provisiones solamente se refiere a estas obligaciones de pasivo. ¿Sí? ¿He explicado bien, Aitami? Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces tengo yo una para vosotros. Bueno, la contabilización de provisiones primero, que me faltaba esto. Bueno, la contrapartida de una provisión generalmente va a ser una cuenta de gastos, que dependerá del origen y naturaleza de la provisión. Cuando sea algo relacionado, por ejemplo, con representación personal, será algo de personal, gastos de personal, o, por ejemplo, puede ser gastos de servicios exteriores, por ejemplo, si están relacionados con otro tipo de litigios, etcétera, etcétera, o gastos excepcionales. Por las pérdidas actuales, es decir, cuando solamente el importe de la provisión varía por el efecto financiero del paso del tiempo o por el valor actual de las obligaciones, se hace un cargo en la cuenta 850 de pérdidas actuariales, simplemente en este caso, y circunstancia
curiosa, en las provisiones de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de inmovilizado, el abono generalmente es a cuentas de su grupo 21, es decir, cuentas o su grupo 20. Por ejemplo, puede ser concesiones administrativas, puede ser una contrapartida también, es decir, cuentas de inmovilizado. ¿De acuerdo? Si la contrapartida puede ser una cuenta de gasto generalmente o una cuenta de activo corriente, de activo no corriente. Si hay un exceso de provisiones, es decir, puede que nosotros hayamos dotado un exceso y luego cuando hay que hacer el desembolso se cancela esa provisión, nos hemos pasado, pues se refleja un importe, un ingreso en la cuenta 795, como decimos en el último apartado, excesos de provisiones. Es decir, si yo he provisionado 5.000 y a la hora de llegar, tenemos un litigio, he provisionado 5.000 y resulta que, bueno, pues el juez al final dictamina que le tengo que pagar 4.200. Bueno, pues esos 200 de diferencia será un ingreso en la cuenta 795, exceso de provisiones. ¿Sí? Que es normal. Es bastante probable que pueda muchas veces, por prudencia, estimes más lo que realmente vas a tener que pagar. ¿Sí? ¿Entendido entonces la contrapartida? Bien, pues tengo una pregunta para vosotros. La contrapartida de una provisión es una cuenta de gasto, una cuenta de inmovilizado, C, hay son correctas según el tipo de provisión, o D, ninguna de ellas. Aitami, la provisión es una cuenta de pasivo. Es decir, la partida sería aquí una cuenta de pasivo. Ahora queremos ver la contrapartida. Cuando yo registro una provisión, ¿cuáles son las cuentas de contrapartida? C. Bien, pues la respuesta correcta, vamos a ir adelante. La respuesta correcta es C, A y B, según el tipo de provisión. Como hemos visto, de retiro, rehabilitación de inmovilizado, desmantelamiento, retiro y rehabilitación de inmovilizado, estas son generalmente una cuenta de activo, mientras que en el resto generalmente serán cuentas de gasto dependiendo de su naturaleza. Con lo cual, lo más habitual es esto. ¿Sí? ¿Claro para todos? ¿Todos entendido? Bien. Bueno, pues vamos a recapitular un poco lo que hemos visto hoy. De las provisiones, bueno, hemos visto por un lado cómo se reconocen, su concepto, que es unas provisiones, es un pasivo de la empresa que es indeterminado en cuanto a su, como hemos visto, importe o fecha de cancelación, cómo se valoran, que se valoran al valor actual de la obligación, no al valor futuro, sino al valor actual. La obligación futura estimada la actualizamos por un tipo de descuento. ¿Cómo se contabiliza? ¿Cuáles son sus contrapartidas? Si son cuentas de gasto o cuentas de activo, en el caso de las de retiro y desmantelamiento. Y las diferencias entre provisiones, previsiones y contingencias y cuándo registramos unas u otras. La diferencia principal entre provisión y contingencia, recordad que es la probabilidad de ocurrencia. La contingencia será simplemente una mención en la memoria, la previsión será un pasivo en el balance y la previsión es un gasto cierto o un ingreso cierto que todavía no tenemos soporte documental para poder registrarlo. Por otro lado, en cuanto a las clases, hemos dicho que hay 7 grandes clases por retribuciones a largo plazo personal, ya sean por sistemas de prestación definida o prestaciones de incapacidad o indemnizaciones a largo plazo de cese, responsabilidades legales, genéricamente, provisiones para impuestos, por obligaciones fiscales, provisiones por pagos basados en instrumento de patrimonio, generalmente por programas de stock options parecidos, por obligaciones medioambientales, provisiones para reestructuraciones, es decir, cuando la empresa tiene un plan de reestructurar la empresa de una manera importante, pues puede anticipadamente ir dotando esa provisión, y por desmantelamiento, retiro y rehabilitación de inmovilizado que van asociados generalmente a un activo, que esta es la circunstancia especial en la que la contrapartida no era un gasto, sino un activo. Y además, las provisiones pueden ser de largo plazo y de corto plazo cuando su vencimiento es menor de un año. Y hemos visto también las cuentas en que van asociadas ellas. El subgrupo 14
cuentas 140, 146 y las cuentas 529, subcuentas 5290 a 5297. ¿Alguna pregunta? Sí. Adela, voy. La previsión, recuerda, la previsión, voy allá, voy al principio. Previsión. La previsión, como ves aquí, es un gasto o ingreso cierto. O sea, aquí no es altamente probable, sino que es cierto con probabilidad 100%. Es decir, yo he tenido un gasto porque se ha impartido un curso en la empresa, tengo un presupuesto de 1.000 euros por ese curso que se impartió, pero no recibo la factura, con lo cual yo no puedo registrar una factura con ese gasto, pero sé que se ha incurrido y el gasto corresponde a este mes o a este ejercicio. ¿Sí? Entonces, bueno, como no tengo la factura, pues yo registro ese gasto, esa previsión de ese gasto, de esos 1.000, contra una cuenta de facturas pendientes de recibir. ¿Vale? Y en el momento en que recibo la factura, bueno, pues ya doy de baja esa cuenta 4309 y registro la factura entera por el importe contra el acreedor concreto. La cuenta, la 4100, lo que sea. ¿Vale? Eso es una previsión. Es cierto 100%, lo que pasa es que no tengo soporte documental. En cambio, la contingencia es en este caso. Las contingencias es cuando la provisión, es decir, esa deuda a largo plazo, esa deuda que tenemos incierta en algún modo en su importe o su fecha de cancelación, la probabilidad de ocurrencia es menor que el 50%. Es muy probable que no tenga que pagar, pero de todas maneras he de informar en la memoria que, oye, ahí la probabilidad, no muy alta, menor del 50%, de que en un futuro tenga que pagar dinero o tener una obligación de pagar dinero por cualquier circunstancia, un litigio, una normativa nueva que salga o cualquier otro tipo de contingencia, de razón. Entonces, no es muy probable, la probabilidad es baja, pero existe la posibilidad. Entonces, si la posibilidad existe, pero es probabilidad baja, es contingencia. Si la posibilidad existe y la probabilidad es alta, pero es indeterminado, es una provisión. Si el gasto es cierto, 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 y lo que me falta es el soporte documental, es una previsión. ¿Sí? ¿Me he explicado bien, Adela? De nada, Adela. Gracias a ti por la pregunta. ¿Una pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, chicos, muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra presencia y nos vemos la semana que viene con más. Buenas noches a todos.